Muy bien, entonces, continuando con lo que es la temática de la sección de lo que son los helados, vamos a hacer una retroalimentación y recordemos de que todos estos productos, como bien ya venía mencionando la compañera, son hechos pues a base de vías lácteas y de contenido lácteo. En este caso, nosotros sabemos de que cualquier alteración son factores ajenos o originarios del producto. En este caso, el helado, nosotros sabemos que al tener procesos pasteurizantes, y muy bien como lo decía la compañera, muchas veces los sorbetes que son fabricados artesanalmente, obviamente van a tener menos rigor en lo que son los controles de calidad y de sanidad al momento de su fabricación, elaboración y venta. Entonces, en la alteración, en la teoría, en la página 500, podemos encontrar que los tratamientos pasteurizantes aplicados a los helados son casi superiores a los mínimos exigidos. Recordemos de que primero se trata con leche para después convertirlo en un, llamémoslo así, un subproducto, en este caso un helado, ya sea blando o duro. ¿Por qué? Porque este, por su origen y su proceso, es muy fácil de que lleven microorganismos adheridos. En este caso podrían ser microorganismos originarios que no son de peligro para el consumo y también podrían llegar a ser patógenos, dependiendo también su control. Aquí nosotros podemos también retomar lo que es la actividad de agua y también los procesos de refrigeración que se aplican en dicho producto. Por ello, suponiendo que los ingredientes son de buena calidad bacteriológica, la destrucción microbiana va a ocurrir durante el tratamiento térmico, va a ser la inhibición extensa de los microorganismos y obviamente la que más va a costar eliminar va a ser los esporos, porque estos son volátiles y son de fácil aparición. Más que todo estamos hablando de lo que es la leche y la leche para la mayoría de lo que son microorganismos es bastante óptima para su crecimiento y proliferación. Esa era la palabra que buscaba, proliferación. Si la masa congelada, estamos hablando de las tarjas en cantidad, se congela con prontitud, es imposible que el producto se altere, ya que como vamos a ver adelante y la parte más nutritiva de lo que les voy a explicar va a ser la parte del queso, porque ahí se resume bastante también el contenido de lo que la compañera ha dicho y de la temática en general, es que nosotros dependiendo de cierto tipo de microorganismos vamos a tener lo que son sabores, olores, texturas y muchas veces estos se pueden alterar por un exceso milimétrico, llamémoslo así. Entonces, nosotros debemos de tener los controles tanto como de temperatura como de tiempo y así de los diferentes procesos, ¿verdad? De congelación, de mezcla. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a tener lo que son microorganismos, en este caso, como vamos a ver más adelante, los probióticos, que muchos de estos helados también están constituidos por este tipo de microorganismos. La diferencia es de que este o me puede dar un sabor agradable o me puede dar un sabor desagradable, ya que los microorganismos pueden crecer en tal estado, pero si existe una demora, o sea, interferimos la cadena de frío o la cadena del proceso de elaboración y así como decía la compañera, en el transporte, en su almacenaje o en el tiempo de estar preparando lo que es la mezcla, en este caso, así como nos dice, ¿verdad? La masa congelada. Obviamente, ¿qué vamos a tener de lo que hemos visto en estas temáticas? Que a mayor tiempo nosotros dejamos sin tratamiento un alimento, pues va a comenzar a su proceso deteriorativo y a comenzar la aparición de microorganismos. Entonces, entre más tiempo este llegue a pasar sin el proceso continuo, pues más probable es que se altere debido a la aparición de microorganismos. Y aquí lo explica, ¿verdad? Entre más se tarde entre la pasteurización y la congelación, pues va a producir una alteración de lo que ya he estado explicando. También lo mencionaba anteriormente, el retraso de lo que es la encomienda y por eso yo mencionaba lo que era la actividad del agua. ¿Por qué?
porque recordemos que a pesar que sea un lácteo duro o blando, o un helado, perdón, duro o blando, eh, también va a tener una composición de cierta cantidad de agua y en un líquido en general, es la leche. Entonces, sabemos de que aparte de ser un contenido químico, es un contenido conductivo de calor. Por ende, si en el transporte va mal refrigerado, se tarda mucho más del tiempo esperado, es retenido o las condiciones del camión, del transporte, no son idóneas, pues también vamos a tener alteraciones en lo que es el producto. Porque recuerden que toda esta parte también es de sanamiento. La alteración de un producto X, Y, en este caso el helado, va a depender también de las prácticas de saneamiento que se le realicen, tanto en su elaboración, en su producción, elaboración, consumo y transporte y consumo. Tal retraso no es habitual en las fábricas de helados, obviamente por el tipo de producto que es. Sin embargo, los helados que se consumen de forma semilíquida, también llamados blandos, han de transportarse a menudo a grandes distancias en vehículos que los llevan a establecimientos que los dispensan. Por otra parte, los espacios refrigerados suelen ser limitados y la limpieza e higienización del congelador y del equipo asociado, o sea, del equipo como tal, lo que ya venía explicando, tienen o presencian frecuentes deficiencias. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les venía diciendo, la sudoración propia del producto, o sea, del empaque, ya sea galón, ya sea el sándwich que todos conocemos, ya sea cinta negra, o sea, un empaque pequeño. Entonces, por ende va a tener una sudoración en empaque, en este perfil externo del empaque, pues que vamos a tener, pues vamos a tener la abonación de microorganismos que se encuentran en el medio contaminado, en este caso el refrigerador, y puede ser que termine contaminando lo que es el producto. Por ende, nosotros al agarrar lo que es la paleta, aunque no está abierta, podemos sentir un olor desagradable y muchas veces el olor a agrio o a descomposición. Bajo estas condiciones y especialmente si se han fabricado o manipulado defectuosamente. Y esto muchas veces se da también en lo que es la parte artesanal, que por ser artesanal no lo hace peor y por ser industrial no lo hace mejor. Simple y sencillamente son las prácticas con las que se llevan a cabo. Por ende, muchas veces podemos encontrar de que un producto artesanal podría tener mejores condiciones que un producto de una fábrica pues que sea conocido de este tipo, ¿verdad? Que no respeta medidas higiénicas. El crecimiento puede ser que la tasa bacteriana pueda superar los límites legales y causar la alteración, ya sea su propia refrigeración, ya sea el intercambio de propiedades entre productos lácteos, que ahí en el propio refrigerador hayan tenido carne, hayan tenido pollo y hayan vendido a la máquina y ahora estén almacenando lo que es helados. Entonces todo esto nosotros lo debemos de ver. ¿Por qué? Porque es las propiedades que se nos van a adherir a lo que es el producto. Y nosotros en la bibliografía podemos encontrar una serie de casos que se dieron en Estados Unidos y nosotros lo podemos ir viendo, pero el que retomo es cuando la coagulación y la proteólisis se hicieron visibles a las 6 y sexta semanas respectivamente del tratamiento, del recuento total de aerobios en la mezcla inmediata después de ser sometida a un tratamiento UHT a 140.6 grados centígrados y estas fueron inferior a 80. Ahí si ustedes pueden ver la bibliografía a 80, entiendo yo que son millones porque después indica 12 y son millones, a 12 por ml, o supongo yo que son micras, a 80 micras por ml. También que podemos destacar, en este caso lo podemos leer porque es un estudio. El estudio que realizó Martin y Blackwood es particularmente explicativo. El recuento total de aerobios en una mezcla inmediatamente después de ser sometida a un tratamiento UHT, que es lo que ya les expliqué,
donde se encontraron valores inferiores a 80 micras por ml, la vida útil de la mezcla a 4.4 grados, 10 grados y 15 grados respectivamente, o sea, la duración, la vida útil fue de 3 a 4 semanas, de lo que es la que fue sometida a 4.4 grados. La que fue sometida a 10 grados duró de 2 a 3 semanas, o sea, vemos que eh, se ha sometido a mayor temperatura en este caso, porque esta se sometió a 6.6, si no me equivoco, grados más que la anterior, duró de 2 a 3 semanas. La que se sometió a 10 grados centígrados duró de 1 a 2 semanas y así respectivamente nosotros podemos encontrar que la variabilidad de temperaturas muchas veces puede ser beneficiosa y muchas veces puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ¿verdad? El helado, a pesar de que lleva un proceso de refrigeración, este no quiere decir de que la materia con la que fue creado no va a perder propiedades durante su almacenaje o premezcla, que en este caso sería pues la elaboración. Y también de este se deriva una serie de lo que son patógenos que se podrían llegar a encontrar en lo que es la mezcla. Y ahí nosotros también tenemos en lo que es la página 501 otros casos que enumeran estos investigadores, Martin y Blankwood, que nosotros en resumen lo que podemos ver es el sometimiento del producto a temperaturas. Obviamente, si este producto entre mejor congelación tenga y entre mejor circulen las corrientes de aire, pues una vida más útil va a tener. En cambio, si nosotros saturamos lo que son, eh, esto es independientemente en el proceso, porque esto se da en todo, desde la fábrica hasta el que lo está vendiendo. Si al momento de almacenar, ya sea mezcla en grandes cantidades o productos ya empaquetados, no respetamos lo que es una distribución adecuada del mismo, pues vamos a tener lo que son este tipo de alteraciones en el producto. Y obviamente que a temperaturas de tratamiento sobre frío, obviamente, no sobre calor, sobre frío, pues al momento de almacenarla va a ser mejor y probablemente estemos inhibiendo, como ya sabemos, ¿verdad? Y las compañeras lo explicaban ayer, entre el frío no hace que muera la bacteria, sino que solo retarda su crecimiento y su proliferación. Pues en este caso se busca lo mismo. Y entre bacterias que podemos encontrar, pues, es al tener preparados como huevo, como otros productos lácteos y la misma leche que podría llegar hasta ser cruda, pues tenemos la salmonelosis, los Bacillus cereus y entre otros que ya mencionó la compañera, ¿verdad? Y eso lo vamos a mencionar también en esta sección, que es lo que les estaba mencionando. La aparición de patógenos, qué patógenos podemos encontrar y por qué. El consumo de helado fabricado con leche cruda o una manipulación inadecuada suponen los mismos peligros que el consumo de la leche cruda, así como lo explicaba la compañera. ¿En qué radica esto? En lo que ya les decía, ¿verdad? Las prácticas y el tipo de eh, sanitización que se le dé al alimento, ¿verdad? Que cumpla pues requisitos óptimos de calidad. Eh, la contaminación, tales como el uso de la leche cruda, la crema o las natas o los huevos, que son también añadidos a algunos tipos de helados, pues van a tener repercusiones también en lo que es la añadición o añadidura, creo que es de lo que son microorganismos a lo que es pues el propio helado. Entonces aquí ya no solo estamos jugando con la flora microbiana de la propia leche congelada, sino que también ya estamos jugando con sus añadidos, lo cual puede que la leche sea caldo de cultivo para lo que es estos microorganismos añadidos en el caso del huevo, ¿verdad? Que sabemos que el huevo es por excelencia portador de salmonelosis. Obviamente nosotros, aunque sepamos que lo vamos a ver en un video más adelante, aunque nosotros sepamos que estamos comprando huevos de una industria que cumple normas de calidad y viene certificado y todo, pero
Por norma general, nosotros debemos de asimilar de que viene contaminado y por ende pasarlo también por procesos de sanitización. ¿Por qué? Porque no hay que bajar la guardia. En este caso, al ser alimento, uno no puede confiarse y al final, pues, así como lo decía la compañera, perder grandes cantidades producidas del alimento. Eh, y pues también la añadición de patógenos va a depender también de los manipuladores de alimentos, ya que estos podrían estar enfermos. Y como repito, la leche es un caldo de cultivo por excelencia porque es uno de los elementos más nutritivos en la tierra. Va a tener lo que es pues un hábitat muy beneficiosa para lo que son los microorganismos. En este caso, en la bibliografía, siempre en la página 501 podemos encontrar un brote de enfermedades eh, que lo expresa aquí en los últimos años han sido causados con muy pocas excepciones por helados fabricados en establecimientos que no cumplen pues normas, ¿verdad? Lo que ya veníamos diciendo. Los brotes de enfermedad causados por helados son raros a nivel mundial y en obviamente lugares, llamémoslo así, de primer mundo o desarrollados, donde pues la norma de nosotros, que es la básica a la par de ellos, obviamente ellos nunca han tenido brotes de estas, ya que a eso se les hace una inspección al momento de ingresar al producto, al momento de despacharlo y al momento de ya consumirlo, o sea, ya el producto empacado. Entonces a esto se les lleva un proceso más riguroso. Podemos encontrar también que los brotes ocasionales que se han presentado de salmonelosis, bueno, han sido de salmonelosis y intoxicaciones estafilocócicas, como ya les decía, ¿verdad? La añadición de otros productos a lo que es el helado nos va a dar como resultado, pues, la añadidura de lo que son microorganismos, pues, al medio lactoso. Por ende, tenemos estas dos, ¿verdad? La salmonelosis, por ende, así como lo explica la compañera, al momento de preparar la leche con el mismo trapo, recordemos que el entorno ganadero, por llamarlo de alguna manera, donde se van a encontrar, pues pueden estar en un ambiente contaminante a la par del sector avícola, del sector porcino. Entonces, al momento de hacer la limpieza de la ubre para la recolección de la leche, pues podría estar contaminada y este podría ser agregado a lo que son esos bidones donde se trae la leche para procesarla. Y también pues intoxicaciones estafilocócicas porque ya sabemos la relación entre las premezclas, mezclas y el preparado. También podemos en el mismo, a ver, ¿por dónde iría? Sí, aquí. En algunos casos se fabrican los helados con huevos crudos o que fueron pasteurizados inadecuadamente. ¿Por qué? Porque hasta los huevos llevan su proceso de limpieza. Al momento de prepararlo, estos deben ser limpiados del cascarón para quitar restos de heces. En este caso, por ser huevos, están en el nido de gallina y en el nido pues podrían haber defecaciones y contaminar al propio huevo. También por su naturaleza este podría contener lo que es la salmonela y por ende deben de pasar por un proceso de limpieza antes de ser añadidos a la mezcla, porque el detalle no es el huevo crudo como tal, sino los procesos de limpieza que lleva. Y obviamente para la mezcla de huevo, porque no estamos hablando de que baten uno, sino que son barriles de la mezcla. Entonces, hasta para eso hay un control de calidad más industrializado y en otros casos, pues la manera más casera. Eh, También se puede dar por lo que es siempre en el proceso de los patógenos, se puede dar también por el agregado y también las intoxicaciones que se presentaron en la contaminación de la mezcla de helado al momento de hacer el control fue Staphylococcus aureus, eh,
y el mantenimiento posterior de la mezcla a una temperatura inadecuada permitió posteriormente el crecimiento de estafilococos acumulándose niveles tóxicos de enterotoxina. Aquí ya podemos ver dos condiciones, lo que es almacenaje y lo que es temperatura de almacenaje, y añadiéndole el factor de los ingredientes de la mezcla, ¿verdad? Al tener un cultivo, que en este caso va a ser la leche, al agregarle el huevo, que es otro factor de contaminación, en una mala temperatura y un mal almacenaje, pues lo que creó fue lo que nos dice, ¿verdad? La acumulación de niveles tóxicos de enterotoxinas. Y aquí esta parte es también para tener en cuenta. También se utilizan durante el proceso lo que son un suero, que es un cultivo, que lo vamos a mencionar también más adelante, que también podría llegar a representar un riesgo, que son las bacterias del starter. Estas pues, producen un crecimiento, pero lo que podría llegar a hacer es que también va a producir el crecimiento de bacterias patógenas. Entonces, eso es lo que lo dificulta. Eh, el uso de suero en polvo como fuente de sólidos lácteos puede presentar también un peligro especial en las bacterias starter que ya mencionaba. No han crecido normalmente durante la fabricación del queso, permitido entonces la proliferación estafilocócica y consecuente formación de enterotoxinas. La enterotoxina existiera tanto en el uso del suero, en este caso para la vía láctea, perdón, la vía láctea, la parte lactosa, el sector lactoso, y este mismo proceso es un subproceso que también se lleva en el queso, por eso lo menciona, porque el primer proceso también de la creación del helado es parecido pues también a la del queso, que es una premezcla. Eh, y por último, si en la mezcla existen patógenos, pueden permanecer vivos durante varios meses en el helado, que pues como ya lo decimos, ¿verdad? Ya que su refrigeración no los inhibe, solo lo que causa es la retardación de su actividad. Entonces, si está en un mal proceso de refrigeración, pues obviamente lo que nos va a dar es que se va a estar desarrollando el microorganismo. Ahora vamos con el proceso de control. Nosotros, ¿cómo sabemos o cómo podemos entender que podemos controlar lo que son microorganismos, lo que son estos tipos de alimentos, o sea, los que son hechos por lactosa? Pues el más común, como lo mencionaba la compañera al principio, es la pasteurización. Son procesos simples que pues obviamente pueden llevar más etapas, pero son procesos simples y básicos, donde se da la eliminación de muchas bacterias y se condiciona una mejor calidad a lo que es la leche. Los resultados del trabajo de los investigadores que vimos anteriormente, que son Martin y Blackwood, eh, dieron una serie de ventajas en lo que son los procesos de control. En algunos procesos de control vieron que había ventajas de la selección de ingredientes con una tasa baja de bacterias. Entonces, aquí podemos ver algunas medidas, ¿verdad? Si nosotros sabemos que añadidos orgánicos, en este caso como el huevo, nos va a presentar lo que es una aparición de salmonela, pues podríamos optar por productos ya sea inorgánicos o ya sea híbridos, que me den la misma consistencia que me podría dar el huevo sin alterarme lo que es aquí, como lo dice, ¿verdad? La tasa bacteriana, que no sea tan elevada. También podríamos hacer uso de tratamientos pasteurizantes suficientemente intensos para reducir las cargas hasta los niveles bajos. Y con eso, obviamente, nosotros debemos de tener un control. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos llegar a convertir, entiéndase desde el punto de vista como producto de venta, la leche en un producto inerte. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos todos los microorganismos, acordémonos que también estamos eliminando lo que son texturas, lo que son olores, lo que son sabores. Entonces, siempre se busca eliminar la carga orgánica que podría llegar a ser patógena
y producir riesgo a lo que es el consumidor, más no inhibirla del todo, porque entonces tendríamos lo que es agua colorada o agua, como lo dice, ¿verdad? Café descafeinado, entonces no es café, solo es agua pintada. Pues lo mismo en esto, ¿verdad? No podemos tampoco tener grandes bajas de carga microbiana porque la leche también funciona con microorganismos. Eh, y por eso ahí lo dice entre paréntesis, pero no lo suficiente severos para ser perjudiciales para el producto. También podemos evitarlo mediante los controles de la contaminación post pasteurización. Eso quiere decir de que una vez el producto pasteurizado, pues se debe de tener un control más riguroso y no dejar manipuladores sin el respectivo instructivo, sin el respectivo entrenamiento para lo que es su manipulación, ya que si nosotros la pasteurizamos y en el proceso continuo vamos a añadir microorganismos, pues de nada sirvió haberla pasteurizado. El mantenimiento constante de la mezcla de helado a una temperatura baja, lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? La falta de seguimiento de algunas de estas prácticas puede conducir al recuento bacteriano elevado y obviamente la pérdida del producto, y lo que buscamos tampoco es eso. En el caso de los helados eh, que se consumen en estado semilíquido, o sea, los blandos, puede ser útil realizar análisis de la estimación de la raza, aunque creo que era tasa, pero no sé si yo me equivoqué, quiero ver, de la tasa, sí, de la tasa, de la tasa de Staphylococcus aureus. Esta variación puede tener recuentos habituales donde se apuntan la necesidad de tomar medidas correctivas si en caso pues tenemos esta presencia de Staphylococcus aureus. Obviamente la investigación de un brote de enfermedad alimentaria debe incluir los muestreos. Y obviamente dependiendo del patógeno, pues así van las medidas correctivas. Obviamente el que menos se podría llegar a esperar, pero el que normalmente tiene presencia es la salmonela por todos los aditivos anteriormente mencionados y los procesos de este mismo. En caso de los helados que se consumen, como ya lo veníamos diciendo, semilíquido, para la estimación de la tasa de estafilococcus aureus, ahí vamos bien. Las variaciones de los recuentos que habitualmente se obtienen apuntan a la necesidad de tomar medidas correctivas, se deben incluir muestreos. Sí, ahí vamos bien. Entonces, con esta parte terminaríamos lo que es no sé qué dice Lick. Ahí sí continúo mañana ya con mi parte para dejar esta parte finalizada y comenzar del todo y no dejar la parte mía comenzada, sino comenzarlo mañana de una sola vez y concluir ahora la exposición, porque ya 10 minutitos. Y vamos a ver el video de lo que es los helados y después me dice ahí sí. Dígame. No, veamos el video y después hablamos. No se escucha. No es necesario el audio. Es que tampoco en la compu tengo el- la bocina, entonces no se va a escuchar, pero no hace falta ahí, solo es atender esto, lo que es la parte más visual.
Vaya, y como se puede ver aquí en el video, tenemos una incorrección. Nosotros vimos un proceso, obviamente eso es más de los ingenieros de alimentos, pero vimos un proceso de premezclado, lo que estaban haciendo en esas cámaras. Y aquí podemos ver la saturación de lo que es grandes cantidades de producto en lo que es el lote de refrigeración. Como ya sabemos, esto no debería de ser lo adecuado. Y si ustedes se fijan, no hay un pasillo hacia que nos conduzca hacia lo que es la parte más profunda de lo que es el lote de refrigeración. Entonces, como ya veníamos viendo, esto no se debe de dar por lo mismo del crecimiento y el aflote de bacterias, eh, porque a las partes más inferiores, al estar más saturada, no va a llegar una correcta refrigeración y por ende, pues, vamos a tener ese problema de que ciertos productos van a perder propiedades. O sea, por eso se dice que algunas cocas saben más buenas que otras porque pues han tenido un proceso de alteración y en este caso pues lo mismo, ¿verdad? Aquí podemos ver prácticas también de los manipuladores de alimentos, pues que en este caso vemos de que sí están vestidos correctamente, pero no sabemos si para toda la producción han utilizado los mismos guantes. Entonces, en todo caso, siempre también la verificación no solamente del material, de la materia prima para el helado, sino que las condiciones sanitarias que aplican en el mismo. Aquí también podemos ver lo que es los que están atendiendo, los despachadores, llamémoslo así, que ninguno tiene lo que es RDCía. Y si ustedes se fijan, la dirección de respiración de lo que es este elemento, este muchacho que está al frente de todos, la vía de respiración pues focaliza lo que es también la dirección del contenedor de en este caso el sorbete, llamémoslo así. Entonces podríamos decir que ahí podría existir una contaminación. Y si ustedes se fijan, el resto de manipuladores, ninguno tiene mascarilla. Entonces eso también es de controlarlo.